Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión especial acerca de un mini taller de cómo conectar SQL con Python. Específicamente vamos a trabajar con PGAdmin 4 junto con Spider. Y bueno, mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y bienvenidos a esta sesión especial impartida por Seidata, que aparece como una sesión especial dentro del Diplomado de Ciencia de Datos con Python que hemos impartido, el cual se puede considerar que esta es la sesión número 17 de este diplomado y pues espero que les ayude. Doy por hecho que ya vieron el video de instalación de SQL en su máquina, o sea, ya pudieron instalar PGAdmin 4. Voy a dar por hecho eso, así que voy a arrancar desde ahí. Aquí voy a abrir PGAdmin 4, lo está abriendo, y me voy aquí a servidores. En servidores, normalmente a ustedes les va a aparecer únicamente este servidor. Este servidor, el de clase 13, lo ocupamos para dar el curso de arquitectura y administración de bases de datos con SQL. Entonces, si no tomaron ese curso, no les va a aparecer. Únicamente van a tener este servidor que está por aquí. Lo voy a abrir, lo voy a conectar y me voy a ir a roles de grupo. Voy a crear uno nuevo. Ustedes no tienen ni a Seidata ni a ninguno de estos, si es que no tomaron el curso de SQL. Únicamente van a tener este usuario, el de Postgres. Una buena práctica es que cuando instalan PGAdmin, creen un nuevo superusuario. ¿Por qué? Porque el superusuario que tienen por default, Postgres, es muy poderoso. Entonces es preferible que trabajen con un superusuario creado por ustedes mismos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a ir enseñando desde cero. Todo esto lo encuentran en el curso de arquitectura y administración de bases de datos con SQL. De hecho, en las últimas sesiones, en la última sesión encuentran cómo se crean los diferentes tipos de usuarios. Voy a dar su clic aquí, crear, y login group, name. ¿Qué nombre le voy a poner a mi nuevo superusuario? En mi caso lo voy a llamar Seidata, _cddpy. Le voy a poner este nombre. Y una descripción. No es necesario ponerle estos comentarios, yo se lo voy a escribir. Este superusuario nos sirve para la sesión especial de PGAdmin 4 con Spider, que en general con cualquier Python les va a funcionar. Ok, voy a definirlo. Contraseña, ¿qué contraseña le voy a dar? Le voy a poner como contraseña ABCDE. Es la contraseña que estoy indicando. Y en privilegios voy a indicar todos los privilegios, todos. Una vez que lo tengo, doy clic en guardar. Y listo. En este momento ya me acaba de crear al superusuario Seidata-cddpy. Ahora voy a crear un nuevo servidor. Así que me voy a venir aquí a servers, doy subclic, crear, server. Voy a crear un nuevo servidor. A este servidor lo voy a llamar sesión. No, lo voy a llamar Seidata. Seidata cddpy. Simplemente. Déjenme ver si se le tiene que hacer algo más. Sí. Aquí le dejo el parámetro localhost. El puerto es 5432. Recuerden esta partecita, 5432. Esto lo voy a dejar también por default. Aquí lo voy a cambiar. El username que voy a ocupar va a ser precisamente el usuario que acabo de crear. Seidata-cddpy. Y la contraseña es ABCDE, que era la contraseña que habíamos dado. Guardo. Y ya me crea este nuevo servidor, Seidata cdd-py. Voy a abrirlo. Déjenme minimizar este. Voy a abrirlo y tengo bases de datos.
Me van a aparecer varias bases de datos. Si a ustedes no les aparecen, no se preocupen. Esto lo explico nuevamente haciendo referencia a este curso de arquitectura y administración de bases de datos. Lo que sucede es que tengo conectado este servidor, el CDPy, con el servidor de PostgreSQL. Entonces jala todas las bases de datos que de por sí tenía este que está aquí. Pero bueno, nosotros vamos a crear una nueva. Me voy a parar aquí en donde dice Databases y subclic, o sea, clic derecho, crear y una nueva base de datos. ¿Cómo le voy a llamar? Le voy a llamar sesión 17. Voy a llamarla de esta manera, un comentario, algún comentario que le pudiéramos agregar a esta base de datos. Contiene información sobre tablas usadas en la sesión especial PGAdmin con Spider. Definición, todo esto lo voy a dejar igual. Sí, todo esto está bien. Entonces simplemente doy clic aquí en Save. Me va a tardar unos segundos, me está creando una nueva base de datos, a la cual la va a llamar sesión 17. Aquí está. Ya me la creó. No tengo, si me voy aquí a esquemas y luego a tablas, no tengo ninguna tabla, obviamente, porque no he creado ninguna tabla. Voy a crear algunas tablas. Voy a dar clic en este barrilito. Me va a abrir un script de SQL, de PGAdmin. Desde aquí voy a dar las indicaciones para que me cree las tablas que voy a utilizar. Yo ya las tengo guardadas, esas indicaciones las tengo aquí, en un bloc de notas, para no tener que perder tiempo escribiendo una por una. Y entonces ya escribí estas tablas, las voy a empezar a crear. Para crear selecciono lo que vaya a ejecutar hasta acá y hago F5. Me creo una primera tabla, me crea una segunda tabla que estoy llamando alcaldías, una tercera tabla que se llama tipo de habitación y una última tabla que se llama tipo de propiedad, tipo propiedad. Y listo. Me vengo aquí a Tables, hago clic en Refresh, expando y ya me aparecen las 4 tablas que acabo de crear. Rápidamente comento cómo se crean las tablas. Esta es la instrucción en SQL, Create Table, el nombre de la tabla que vayas a crear y vas escribiendo las columnas, los campos, junto con el tipo de variable que va a ser ese campo. Por ejemplo, voy a tener campo tipo de propiedad, que van a ser enteros, números enteros, y un campo llamado descripción, que van a ser caracteres de tamaño variable. Y entonces puedo mandar a llamar, por ejemplo, selecciona el método desde la tabla tipo propiedad. Voy a ver la información que tengo. Obviamente no tengo nada de información en este momento porque únicamente creé las tablas, pero no las he llenado. Si yo le hago aquí un count, me va a decir cuántos registros tiene esta tabla. 0 registros, ¿correcto? Y entonces, bueno, ya tengo ya tengo creadas estas tablas. Ahora, las voy a llenar de información. Hasta ahorita hemos usado únicamente SQL. ¿Está bien? En GitHub, en nuestro GitHub, Ciencia de Datos con Python, hay una nueva carpeta que se llama Airbnb Ciudad de México. Anteriormente habíamos trabajado con un CSV llamado Airbnb-CDMX. Lo que hice fue tomar este CSV y que ustedes recordarán cómo estaba estructurado y lo dividí en 4 tablas. Le apliqué una normalización. Y cambié algunos parámetros. Por ejemplo, en la tabla original nos aparecían las alcaldías con su nombre específico, alcaldía de Iztapalapa, alcaldía de Xochimilco, etcétera, etcétera. Y en la nueva que creé, nos aparece un código. Ya no nos aparece esto que les comentaba, por ejemplo, es la tercera columna, neighborhood. Son números, es este número, este número, este número. O sea, ya no puse la descripción explícita de a qué se refiere la columna, el nombre de la alcaldía. El nombre de la alcaldía, también cambié
el de tipo de propiedad, y el tipo de habitación. Antes aparecían los nombres explícitos, ahora puse códigos. Los códigos vienen en las otras tablas. Por ejemplo, alcaldía CSB. Aquí aparece el nombre de la alcaldía, el código numérico de la alcaldía, junto con su descripción. ¿Correcto? Y análogamente tenemos tipo de habitación y tipo de propiedad. Los tipos de habitación, los tipos de propiedad. Lo que voy a hacer es leer esta información en SQL directamente. Y con esa información voy a llenar mis 4 tablas. Entonces comienzo primero con Airbnb CDMX. Aplico un import. Aquí cambio este parámetro que por default está en exportar. Lo voy a cambiar a importar. Y en file name voy a pedirle que voy a darle la ruta en donde yo tengo esas 4 tablas. Ustedes la pueden ver, esta es mi ruta. De hecho, aquí en esta carpeta es en donde yo tengo estas 4 tablas. Ustedes ya saben, tienen que descargarlas y conocer el nombre del lugar, la carpeta en donde la están descargando. Doy clic aquí y esta información la copio y la voy a pegar acá. Y bueno, nuevamente, y me aparecen las 4 tablas. La que voy a llenar ahorita es la de Airbnb CDMX. Selecciono formato CSV. Aquí voy a poner un diccionario UTF-8. Sí contiene los encabezados. La tabla que voy a leer tiene encabezados. El delimitador, como es un CSV, voy a utilizar como delimitador la coma. Y en este caso, esta tabla, la de Airbnb Ciudad de México, tiene valores faltantes, tiene valores nulos. Entonces, le tengo que especificar aquí en columns, null strings, le tengo que especificar cómo aparecen los valores nulos en este CSV. En mi caso son NAs. Si ustedes abren, por ejemplo, alguno de ellos, vamos a esperar unos segundos que lo abran. Los valores faltantes los tengo con NA. Entonces, explícitamente le estoy diciendo acá que esto, siempre que encuentre NA, significa que es un valor faltante. Y ahora doy en OK. Y espero a que haga la importación. Listo. Me dice que lo hizo exitosamente. Y voy a hacer exactamente lo mismo para las demás. Me voy a alcaldías. Nuevamente, import. Importado, la dirección. Voy a hacer las alcaldías. Déjenme cerrar este. Voy a hacer el de las alcaldías. Selecciono. UTF, mi diccionario. Si tengo encabezados. El separador son las comas. Todo esto está explicado en el curso de arquitectura y administración de bases de datos. Ahora bien, esta tabla, la tabla de alcaldías, esta no tiene NAs, entonces no es necesario que repita este paso de escribir aquí NA. Esta ya viene limpia. Entonces ejecuto. Está leyendo. Terminó. Ya tengo alcaldías. Ahora me voy por tipo de habitación. Nuevamente, import. Voy a cerrar esta. Voy por tipo de habitación. Aquí está. Selecciono. Diccionario UTF-8. El encabezado sí lo pido. Y el separador es por coma. Ok. Está leyendo. Ya terminó. Cierro aquí. Y con tipo de propiedad. Import. Importo. Tipo de propiedad. Selecciono. UTF. Encabezado. El delimitador es por coma. Y terminé. Y en este momento yo ya tengo las 4 tablas creadas, ya leídas. Ya puedo ver cosas. Por ejemplo, tipo de propiedad. Cuando hace un rato que le hice el count, me decía que no tenía registros. Si yo vuelvo a ejecutar esta orden, recuerden, es con F5, me dice que tiene ya 37 registros, los puedo observar. Puedo observarlos. Seleccióname todo de la tabla tipo de propiedad y ejecuto. Y me aparecen los 37 tipos de propiedad que hay. Ya leí esas tablas, esos CSV que tenía, ya los leí en SQL y listo.
Hasta acá podemos dejar descansar un momento a SQL. Ya tengo entonces una base de datos. La base de datos se llama sesión 17. Y tengo 4 tablas en ella. Airbnb Ciudad de México, alcaldías, tipo de habitación y tipo de propiedad. ¿Correcto? Ahora me voy a regresar a Spider. Bueno, más bien me voy a ir a Spider, ya lo tengo listo. Aquí está. Me voy a venir para Spider y voy a trabajar con este script. Voy a ir explicando parte por parte cómo puedo interactuar entonces, cómo puedo hacer interactuar entonces a Python, en particular Spider, con PostgreSQL, en particular con PGAdmin 4. Necesito estas librerías. Si no las tienen, tienen que instalarlas. Ya en este curso hemos trabajado con pandas. Las otras, estas dos, sirven para conectarse con SQL, que esta es para conectarse con el sistema operativo. Voy a hacer control enter a esta celda para cargar todas estas librerías. Repito, si no las tienen, instálenlas. Ejecuto y listo. Ya terminé de cargar. Lo primero que vamos a ver es la lectura de tablas dentro de una base de datos. ¿Cómo voy a leer tablas dentro de una base de datos de SQL? Lo primero, una lectura completa. Voy a leer toda una tabla de estas que tengo acá. Tengo estas 4. Y ojo, estoy en SQL, no estoy hablando de leerlas estas. No estoy hablando de leerlas de aquí. Estoy hablando de leerlas de aquí. Las que yo tengo ya almacenadas en el servidor de SQL. Voy a encender una conexión. Digamos que de esta manera es como yo me voy a conectar al servidor de SQL. Doy el nombre de la base de datos, sesión 17, que es justo el nombre de la base de datos que le dimos. Sesión 17. Me voy a conectar a la sesión 17. ¿Con qué usuario? SaiDataCDDPy, que fue el usuario que creamos. La contraseña de ese usuario era ABCDE y el huésped era local. El tipo de servidor era localhost, que fue como lo configuramos cuando creamos esta base de datos, la base de datos sesión 17. Entonces ejecuto. Todo eso lo estoy llamando con doble N. Ejecuto. Y en este momento yo me acabo de conectar al servidor de PGAdmin. Y por decirlo de alguna manera, en este momento yo estoy acá. Yo estoy viviendo en esta tabla, en esta base de datos, en la sesión 17. Así que puedo hacer cosas ya ahí dentro. Repito, pueden pensar que virtualmente estoy dentro de esa base de datos. Voy a crear un string. Select estrella from alcaldías. Incluso déjenme modificarlo, lo voy a poner en mayúsculas. SQL no es sensible a mayúsculas y minúsculas. SQL le da lo mismo poner las instrucciones en minúsculas que en mayúsculas. No llora en ese sentido. Yo las voy a dejar en mayúsculas para que se note qué parte del código es de SQL y qué parte del código es de Python. Creo un string. Select estrella from alcaldías. Esto SQL lo entendería como seleccióname todo de la tabla alcaldías. Recuerden, yo estoy dentro de esta base de datos, la base de datos sesión 17, y ahí tengo una tabla que se llama alcaldías. Pues básicamente estoy replicando esta instrucción. Seleccióname todo de alcaldías. Aquí lo estoy haciendo desde SQL, seleccionando desde alcaldías, pero aquí lo voy a hacer desde Python. Entonces esa orden yo la guardo como un string. La estoy llamando SQL. Este paso se puede omitir, el de poner un nombre, en un momento lo van a ver. Pero para fines didácticos le estoy dando un nombre a este string. Y voy a crear un objeto, alcaldías en mayúsculas. Voy a crear este objeto. ¿Qué va a hacer? Estoy mandando a llamar a pandas. Para eso fue que lo importé de aquí. Estoy mandando a llamar a pandas y dentro de pandas tengo una función que se llama leer SQL, read SQL. Lo que va a hacer es leer archivos de servidores dentro de SQL. ¿Qué es lo que le doy de comer? Le estoy dando de comer este string, que es la orden, digamos que es una expresión que entiende SQL. ¿Con qué conexión voy a utilizar?
la que creé, esta conexión que creé aquí. Ejecuto. No ejecuté no ejecuté esta. Ejecuto esta y ejecuto aquí. Ya está. Ahora en alcaldías, ¿qué es lo que tengo? Alcaldías es un data frame, por eso mandé a llamar a pandas, que se formó a partir de la lectura de SQL. ¿Qué lectura hizo? Hizo esto. Seleccióname todo de la tabla alcaldías. Lo pueden ver acá. Alcaldías, el encabezado, ejecuto. Y la pueden ver aquí. Acabo de leer ese data frame, esa tabla, y la convertí a data frame. Es una de las ventajas que tiene pandas. No solamente leí un CSV, no, leí una tabla dentro de un servidor de SQL. Como me conecté con esta conexión, leí una tabla dentro de ese servidor de SQL y la convertí en un data frame. Entonces puedo leer toda la tabla. Cierro, siempre es importante cerrar las conexiones. Con esta instrucción, con .close, es la conexión, ¿recuerdan? Con esta instrucción, cierro la conexión. Por cualquier cosa que pudiera llegar a pasar, no se altere el trabajo. Cierro la conexión, pero alcaldías ya es un objeto de Spider en este momento. Ya es un data frame de Spider, así que ya puedo hacerle todo lo que yo sé sobre data frames. Puedo preguntar, por ejemplo, por los nombres de sus columnas. Puedo preguntar, nada más tiene dos columnas, que son la alcaldía y la descripción. Son estas. Esta y esta. Correcto. ¿Qué otra cosa? También puedo leer tablas filtradas. Aquí digamos que leí toda la tabla, toda la tabla de alcaldías. Y lo llamé al resultado de esa lectura, de ese data frame, lo llamo alcaldías con. Pero también puedo leer únicamente pedazos de las tablas, es decir, tablas filtradas. La idea es seguir utilizando la misma sintaxis de SQL. Si tú conoces el lenguaje de SQL, el lenguaje de programación de Postgres, te va a ser muy sencilla el entender la lógica tras la interacción. Entonces, lectura filtrada de una tabla. Nuevamente voy a abrir la conexión. Ven que la cerré aquí. Aquí la cerré, entonces la tengo que volver a abrir. Ejecuto y en este momento vuelvo a estar dentro del servidor de pgadmin. En este momento estoy aquí. Y voy a crear un input, código alcaldía, en donde yo le voy a meter una descripción para que me devuelva, a ver, ¿cómo les explico? Bueno, es que este es como que más difícil. No, ¿saben qué? Voy a borrar este. Se los voy a dejar así. Pero van a ver cómo lo manejo parecido, bueno, con lo que ya sabemos hacer de Python. Voy a hacer nuevamente un read SQL, pd read SQL. Me interesa obtener Xochimilco de esta tabla, de la misma tabla de alcaldías, es decir, únicamente quiero recuperar este registro. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué es lo que le voy a dar de comer ahora al read SQL? Tengo el string SQL, que ustedes recordarán es cl estrella from alcaldías. Lo voy a concatenar con este fstring, que de hecho ya no es necesario que sea un fstring. Puedo poner esto así. Entonces, y aquí le meto, aquí pongo Xochimilco. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Este que está acá es, seleccióname todo desde alcaldías, y esta parte que está acá es donde la descripción, es Xochimilco. Esta es notación de SQL, es como se escribiría, si quieren se los muestro. From, where, lo voy a copiar. Donde la descripción es Xochimilco.
con comillas simples. Ejecuto y únicamente me va a dar ese último renglón. O sea, me está filtrando. Dame de toda esta tabla, dame únicamente aquella donde este valor, el valor de la descripción, sea Xochimilco. Y eso es básicamente lo que le estoy ordenando desde acá. ¿Con qué conexión? Con la que establecí. Entonces ejecuto. A lo que va a leer, a la tabla que va a leer, la va a guardar en Xochimilco. Ejecuto y muestro. Xochimilco en este momento es un data frame con una sola fila, 2 columnas. Es esto. Lo podemos ver. Aquí lo tienen. La vecindad, bueno, la alcaldía y la descripción. Entonces puedo hacer filtrados. Lo único que tengo que hacer es escribir en un string, escribir la orden que le voy a dar a pgadmin. Si yo conozco la sintaxis de Postgres, ya se vuelve muy sencillo hacer este tipo de cosas. Vamos a hacer un filtrado más interesante, un filtrado más fuerte. Bueno, déjenme cerrar la conexión. Vamos a hacer un filtrado más fuerte. Lo voy a hacer interactivo. Cada vez que yo meta un código numérico de las alcaldías, voy a pedir que me regrese como resultado la tabla de Airbnb CDMX. Ahorita trabajamos con alcaldías. Me voy a ir sobre esta. Se las muestro. Aquí tengo yo la tabla de Airbnb Ciudad de México, pero digamos que me interesa únicamente aquellos cuyo código numérico de alcaldía es el 1. Es decir, las viviendas, las rentas que se encuentran en la delegación, en la alcaldía Álvaro Obregón. ¿Cómo voy a hacer esto? Les decía, lo voy a hacer de manera interactiva. Cada vez que yo meta, le voy a pedir al usuario que meta el código numérico de una alcaldía, ese valor que el usuario va a dar, ese código numérico que va a dar para sobre la alcaldía, lo voy a guardar en num alcaldía y en Airbnb filtrada voy a hacer nuevamente el read SQL, voy a leer nuevamente la tabla, pero ¿qué es lo que le voy a pedir? Estoy diciendo seleccióname todo de la tabla Airbnb Ciudad de México, es todo ese string, y lo voy a concatenar con este fstring. Este fstring que va a ser donde la alcaldía es igual a y el valor que el usuario le haya otorgado. Recuerden, hay diferencia cuando uno hace web que se trata de variables numéricas y de variables categóricas. Por ejemplo, aquí por eso fue con un like y aquí es con un igual, porque lo que va a recibir es un número. ¿Correcto? Ojo, aquí pasan cosas interesantes, cosas importantes. Al input yo le voy a meter un número, pero el input en Python me lo va a cambiar a un carácter. En este momento, num alcaldía va a ser carácter. Aquí me lo voy a imprimir como si fuera un carácter. Aquí me lo voy a poner de tipo carácter, pero ojo, recordemos que estoy dentro de una sintaxis de Python. Para Python, para reconocer caracteres, tienen que llevar comillas simples, algo así. Comillas simples, eso Python lo reconoce como caracteres, pero a nosotros no nos interesa que lo reconozca como caracteres. No sé si me doy a entender. Número de alcaldía en este momento para Python es un carácter. En este momento, número de alcaldía para Python es un carácter porque lo agregué desde un input. Pero a la hora de que lo ejecuto como orden de SQL, como no tengo comillas simples, SQL entiende que se trata de un número, no del carácter. Entonces, es interesante este tipo de detalles. Y el resultado lo voy a guardar en Airbnb filtrada. Entonces, voy a ejecutar. Primero abro la conexión. Ya estoy conectado. Número de alcaldía. Voy a ejecutar esta orden.
Me pide ingrese el número de alcaldía. Digamos que yo quiero a los que están en Álvaro Obregón, que es el número 1. Pongo un 1, enter, y aquí entonces lo que va a entender es seleccioname todo de la tabla Airbnb CDMX, donde el vecindario, la alcaldía, es igual a 1. Eso guárdamelo en Airbnb filtrada. Ejecuto. Ojo por aquí. En mi lista de variables, ustedes verán que no tengo ninguna variable que se llame Airbnb filtrada. No tengo ningún objeto que se llame así. Lo voy a crear. Para que vean que no los engaño. Ejecuto. Y lo vuelvo a buscar. Aquí está. Airbnb filtrado. Que ya es un data frame de pandas. Lo visualizo. Como pueden ver, ¿dónde están las alcaldías? No es este. Las alcaldías, todos los valores de las alcaldías son 1. Es la tabla, es el data frame de Airbnb, donde únicamente las alcaldías son Álvaro Obregón. Y entonces puedo hacer la lectura filtrada desde Python. Lo puedo volver a ejecutar, por ejemplo. Fíjense que no he cerrado la conexión. Mientras no cierre la conexión, puedo hacer lecturas, puedo interactuar con SQL. Vuelvo a ejecutar esta. Ahora le voy a pedir Xochimilco. Xochimilco es la delegación número 16. Enter. Vuelvo a ejecutar aquí. Y se los vuelvo a mostrar. Ahora, como ven, ya únicamente tenemos valores 16 en la alcaldía. Es la tabla formada únicamente por viviendas de Xochimilco. Entonces, y en ese momento, ojo, aquí parte de lo importante es que Airbnb filtrada ya es un objeto de pandas, ya es un data frame, así que se le puede hacer todo lo que quiera. Por ejemplo, si quisiera saber cuántas viviendas de esa tabla pertenecen a Xochimilco, aquí yo tengo todas las viviendas de Xochimilco dentro de Airbnb.shape, ejecuto, y me dice que hay 141 registros. Tengo 141 viviendas en Xochimilco. ¿Correcto? Ahora, voy a cerrar la conexión para no estar cargando con problemas. Y entonces, básicamente puedo hacer lecturas de una forma muy sencilla. Puedo leer las tablas de SQL sin necesidad de tener esas tablas en un formato CSV. No sé si capten la idea. No tuve que pasar por acá. Desde Python no tuve que pasar a los CSV. No tuve que pasar a estos para leer la información. No sabía que esa información ya estaba guardada, lo hicimos hace un rato, ya estaba guardada en pgadmin, en Postgres. Entonces ya no hubo necesidad de leer, de hacer el paso intermedio de leer por CSV. Ya me conecté directamente al servidor. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer? Esto fue nada más lectura. Se pueden hacer varias cositas. Ahora lo que vamos a hacer es una interacción. Vamos a interactuar con pgadmin desde Python. Voy a hacer un borrado de registros primero. Voy a borrar renglones de alguna tabla. Voy a utilizar ahora la función connect. Bueno, no, esta ya la teníamos. Abro la conexión. Ahí yo nuevamente ya estoy conectado. Ya estoy conectado. Y bueno, déjame, les voy a mostrar por acá antes. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a cerrar esta tabla. La voy a guardar primero. Airbnb, Ciudad de México. Ajá, voy a guardar el script. Este script. Creación. Tablas. SQL. Ustedes lo pueden ver. Aquí en documentos, data, países de Airbnb, Ciudad de México. Nada más tengo estos 4 archivos, pero en este momento voy a crear uno más, que es este script. Aquí lo tienen. Creación tablas. Fue el que acabo de crear y ya lo voy a cerrar. Cierro y bueno, voy a escribir uno nuevo, pero para que vayan viendo que no los engaño. Lo que voy a hacer es borrar registros.
voy a borrar registros de la tabla de alcaldías. Primero se los muestro. Select from alcaldías. Y ejecuto. Ustedes pueden ver, están mis 16 registros. Hasta acá. Están mis 16 registros y ese último registro corresponde a la descripción de Xochimilco. ¿Correcto? Voy a cerrar este, pero recuerden, son 16 registros y el número 16 es Xochimilco. Esto lo hago para que vean que no los voy a engañar. No voy a guardar la query, la consulta que acabo de hacer, y me voy a desconectar. Voy a desconectarme del servidor. Para desconectarme del servidor, me dijo para acá, doy su clic y Disconnect Server. En este momento me estoy desconectando aquí, en pgadmin. Pero recuerden que yo tengo una conexión abierta aquí, en Python. Bueno, ya hice la conexión con Python. Incluso si quieren la vuelvo a hacer. Ahí está, tengo la conexión con Python. Voy a interactuar ahora con las tablas. Para poder interactuar con las tablas, tengo que mandar a llamar la función cursor. Con es la conexión. Con la función, con el método cursor de la conexión de con, lo que voy a hacer es prender de alguna manera la interacción. En los ejemplos anteriores, en estos de acá arribita, no podemos decir que haya sido una interacción directa, porque en realidad lo único que hicimos fue leer, no hicimos cambios, solamente leímos tablas, filtramos lo que quieras, pero no hicimos ningún cambio en la base de datos. Ahora lo que voy a hacer son cambios en la base de datos, pero desde Python. El primer cambio que voy a hacer es eliminar renglones de una tabla. Voy a dar clic aquí y al encendido, al cursor lo voy a llamar cur, simplemente. F9. Y listo, en este momento yo ya puedo interactuar. Ya puedo interactuar con las tablas directamente. Ya no solamente lectura, sino que ya puedo hacer cambios. La función para hacer cambios es ejecutar. Mando a llamar a cur, que es este objeto, y mando a llamar su método ejecutar. ¿Qué es lo que voy a ejecutar? Bueno, como string, lo que le voy a pasar como argumento es un string, el string siguiente. Delete from alcaldías word description like Xochimilco. ¿Okay? En lenguaje SQL lo que significa es que te tomes la tabla de alcaldías y elimíname aquellos registros donde la descripción, el description, sea Xochimilco. Ejecuto. Ya está, ejecuté. Cierro la interacción. Recuerden, cur es la interacción. Y como hice cambios, voy a aplicar esta función en la conexión a con. Le voy a aplicar el método commit. Este método commit es un método para realizar cambios, para guardar los cambios dentro de la base de datos, cuya idea es la siguiente. Tú puedes tener, por ejemplo, digamos que estás trabajando para una empresa y en realidad te conectaste al servidor de la empresa. Pero puede ser que estés haciendo cambios, aunque en ese momento alguien más esté trabajando con ella. Entonces, con el commit, de alguna manera, va a quedar un registro de que hiciste un cambio mientras estaba abierta. Por eso es que la ejecutamos. Ejecuto. Ay, perdón, le di esta. Es que di F5, era F9, por eso me marcó un error raro. F9, ahora sí. Y cierro la conexión. Recuerden qué fue lo que hice. Tomé la tabla de alcaldías y borré aquellos registros en donde la descripción fuera Xochimilco. Únicamente había un registro que era el 16. Vamos a verificarlo. Voy a regresar a pgadmin y voy a volver a abrir el servidor. Me pide la contraseña del usuario. La contraseña era A, B, C, D, E en minúsculas. Me voy a la base de datos, que era sesión 17. Aquí está la tabla de alcaldías. Voy a abrir un script. Y hago select from, seleccioname todo de la tabla alcaldías. F5.
Hay estos letreritos que se quedan. Ahí están. Ah, no me quiso borrar. No la quiso borrar aquí. ¿Qué pudo haber salido? Hace un rato ya también me había sucedido cosas así. Déjame volverlo a ejecutar para estar seguros. Me ejecuto. Voy a refrescar. Y nuevamente leo. Sí, ya lo hizo. Ya me la quito. Sí, lo que pasa es que no le había hecho el refresh aquí. O sea, estoy seguro de que sí lo hizo bien al principio, pero no le hizo un refresh. Entonces, por eso fue que no me... El refresh es para que actualice los cambios que se hayan realizado con refresh, con eso se actualizan. Entonces, aplico aquí F5, voy a hacer un conteo nada más para saber cuántos registros me quedaron. Y únicamente tengo 15. Ya no está el de Xochimilco, o el que borré aquí, o el que borré por acá. ¿Sale? Entonces ya quité Xochimilco, ya hice una modificación a la tabla. La hice desde Python, esa modificación. No hubo necesidad de hacerla desde pgadmin. Pero digamos que pues estuvo mal que borrara Xochimilco. Xochimilco sí tiene que ir dentro de la tabla de alcaldías. ¿A qué voy a esto? A que también podemos hacer insertado. Bueno, es que se pueden hacer muchas cosas. De hecho, prácticamente todo se puede hacer. Todo lo que sabes hacer en SQL lo puedes hacer desde Python siguiendo esta misma lógica. Lo que voy a hacer es devolverle Xochimilco a esa tabla. Lo vamos a insertar. Nuevamente voy a abrir una conexión. Se va a abrir la conexión. Voy a abrir la interacción. A la interacción la voy a llamar cur, que es lo que ahora voy a ejecutar de la interacción. Voy a ejecutar este string que es inserta en la tabla alcaldías los valores 16 y Xochimilco. Es decir, le voy a devolver ese último valor que no estaba. Ciérrame la interacción, guárdame los cambios y cierra la conexión. Entonces ejecuto. Ya está. Déjenme hacer aquí un refresh. Refresh. Y vuelvo a ejecutar esta orden. Ya me aparecieron las 16. Se la devolví. La podemos observar. Aquí está. Pueden ustedes observar que nuevamente tengo al registro 16 Xochimilco. Se puede hacer, les decía, prácticamente todo lo que saben hacer en SQL con estas dos órdenes. Esta es para interactuar, el ejecutar, y con el read para poder leer los filtrados. Por ejemplo, incluso con el read, dentro de un read, tú le podrías poner un join. Puedes hacer poniendo los joins de SQL, que son muy parecidos a los de Python. La sintaxis es muy parecida, la pueden revisar en el repositorio, aquí en el repositorio de arquitectura y administración de bases de datos. Aquí es en donde explicamos todo acerca de PGAdmin 4. Es el cursito que dimos, el diplomado que dimos. Bueno, les decía, entonces ya sabemos cómo leer tablas, ya sean completas o filtradas. Ya sabemos cómo interactuar para alterar la información de las tablas. Por ejemplo, borrar registros, insertar registros. Se pueden insertar columnas también a las tablas, ¿por qué no? Pero ahora vamos con algo ya mucho más interesante. Procesamiento de datos, utilizando ambos lenguajes. Voy a trabajar con los dos lenguajes ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, en las tablas, en estas tablas, ¿dónde está? Ay, aquí está. Por ejemplo, en alcaldías tengo el código de las alcaldías junto con su descripción, o sea, con el nombre. Lo mismo para las tablas de tipo habitación, es básicamente la misma información, la misma estructura de la información, el código y la descripción, igual en propiedad y también y en Airbnb, aquí sí ya cambia. Creo que aquí ya tengo muchas columnas, 14 creo. Aquí tengo todas estas columnas. Fíjense, humanamente es un poco complicado de leer,
porque si no conozco los códigos de las alcaldías, del tipo de propiedad o bien del tipo de habitación, difícilmente esto me va a dar una idea. Y no tengo ninguna otra variable, ninguna otra columna que me describa qué significan esos códigos aquí. Lo que voy a hacer es entonces llevarme la información de esos códigos, la voy a llevar acá, que me haga una traducción de los códigos. Eso lo voy a hacer desde Python. Básicamente voy a hacer joins, pero con Python, que ya lo sabemos hacer. Entonces, nuevamente abro mi conexión. En este momento me estoy conectando. Ya me conecté al servidor. Y voy a crear una función que se va a llamar lectura. Voy a crear una función que se va a llamar lectura. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Básicamente leerme las tablas que yo le di. Le voy a dar de comer una tabla, el nombre de una tabla, que es lo que me va a construir primero, un string, que va a ser el fstring, select, lo voy a poner en mayúsculas, seleccioname todo de, y ya saben cómo funciona el fstring. Si yo aquí le pongo alcaldías, entonces aquí va a sustituir la palabra tabla por alcaldías. ¿Qué es lo que le voy a pedir que me devuelva la función? Que lea precisamente esa orden. Incluso me la puedo volar, ¿verdad? Esto lo puedo quitar y poner directamente la orden. No me lo va a alterar. Ahí está. Utilizando como conexión con. ¿Correcto? Entonces ejecuto. Construyo la función. Repito, esta función únicamente para lo que me va a servir es para leer las tablas, por ejemplo. Si yo le aplico lectura a la palabra alcaldías, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar esta palabra, va a tomar la palabra alcaldías, la va a sustituir aquí, y entonces, ¿cómo lo va a leer? Va a tener pandas, read SQL, seleccióname todo desde alcaldías. Entonces, estoy haciendo básicamente lo mismo de aquí arribita, pero con una función que acabo de construir. Estoy haciendo lo mismo de acá. Una lectura completa de una tabla, pero con una función que acabo de definir. ¿Por qué? Porque como voy a tener que leer varias tablas, pues me conviene tener mejor una manera rápida para no estar teniendo que gastar en código. Bueno, ya tengo ejecutado. Sí, ¿no? Ya lo había ejecutado. Sí. La vuelvo a ejecutar de todas formas. Y ahora le aplico lectura a la palabra alcaldías, ya sabemos lo que va a hacer, al resultado que va a ser el data frame de alcaldías, lo voy a guardar con el mismo nombre, alcaldías. F9. Lo puedo buscar acá, me lo acabo de crear. Es alcaldías. Ya lo tengo como un data frame. ¿Correcto? Podría aplicar esta función a cada una de las tablas, a cada una de estas 4 tablas, cada una de estas, para hacer la lectura, pero imagínate que tuvieras en cuenta, ya no sería algo tan práctico. Así que les voy a mostrar como una forma muy sencilla de aplicar la función varias veces. Ven que lo que buscamos es optimizar también tiempo. Voy a crear una lista, nombre tablas, donde voy a poner los nombres de las tablas. Airbnb, Ciudad de México, alcaldías, tipo de habitación, tipo propiedad. Si tuvieras en cuenta nombres de tablas, lo que podría hacer es jalar las tablas, leerlas, por ejemplo, con un CSV o leerlas en SQL y de ahí exportar los nombres a un bloc de notas y después pedirle a Python que extraiga lo que lea, lo que hay en ese bloc de notas, que tendría los nombres de mis 50 tablas. Aquí lo hago así directo. Entonces, en nombre tablas, estoy guardando la lista con los nombres de todas las tablas. Ejecuto. Listo, ya está. Y ahora, utilizando la función lectura y la notación por comprensión de listas, ya la habíamos estudiado en algún momento dentro de este diplomado de ciencia de datos con Python, las listas por comprensión. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Créame una lista formada como, vas a aplicar la función lectura a X para cada X en el nombre de las tablas. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a echar un clavado en esta lista, en nombres tablas, se va a echar un clavado aquí. Primero va a caer acá, en Airbnb, Ciudad de México. Y ahí le va a aplicar la función lectura.
Y así se va a ir con cada una de ellas. Entonces me va a leer las 4 tablas, utilizando la función lectura. Me va a leer las 4 tablas y el resultado me lo está guardando en una lista. Es una lista de data frames. Cada elemento de esta lista va a ser un data frame, al cual estoy llamando BD Airbnb. Incluso déjenme quitarle el Airbnb. Lo dejo nada más en BD, base de datos. Y ejecuto. Listo, terminó. Ya leyó todas las tablas. Puedo ver, por ejemplo, BD. Bueno, antes de verlo, déjenme cerrar la conexión. Ya no la voy a necesitar ya ahorita. Ya en este momento, toda la información de estas 4 tablas las tengo en BD, en esta lista. Repito, es una lista en donde cada uno de sus elementos es un data frame, es cada una de las tablas. Y puedo ver, por ejemplo, con esta instrucción, BD0, que sería el primer elemento de esa lista, o sea, el primer data frame. Dime sus nombres, los nombres de las columnas. El primer elemento es este. Es el resultado de haber leído esta tabla. Entonces, ejecuto y pueden verlo. Me está dando los nombres de la tabla de Airbnb Ciudad de México. Son los mismitos nombres. Lo podemos ver acá. ID, host ID, neighborhood, property type, bla, bla, bla. Son los mismitos que tengo yo aquí. Los mismos. O sea, en este momento esas tablas ya son objetos de Python. Incluso, por si nos queremos poner más quisquillosos, que me muestre las primeras 5. No me gustó cómo se ven. Con un print. Déjame ver si así se ve bien. No me gusta cómo se ve, ¿no? Como que lo resume. Lo voy a hacer la antigüita. Le voy a poner aquí una X de nombre. Ejecuto. Y aquí lo voy a buscar. Aquí está. Son los primeros 5 elementos de BD0. BD0, repito, es Airbnb, Ciudad de México. Lo pueden ver aquí. 35, 79, 7. 35, 79, 7. Son exactamente los mismos. Ejemplo, 153, 786. 153, 786 y bla, bla, bla. Entonces ya vieron si lo hizo lo que pedimos que hiciera. Nada más lo que hay que tener en cuenta es que, repito, por eso hay que hacer hincapié ahí. BD es una lista donde cada uno de sus elementos es cada una de las tablas en este orden. Primer elemento es la tabla Airbnb Ciudad de México, el siguiente es alcaldías, el siguiente tipo de habitación y el siguiente es la tabla de tipo de propiedad. Bueno. ¿Qué voy a hacer? Voy a jalar la información de alcaldías. Voy a jalar la información de acá, que es BD1, que lo podemos ver. Yo creo que sí se alcanza a ver completo. Este sí se alcanza a ver completo. Voy a jalar esta información mediante la columna de alcaldía, del código numérico. Lo voy a jalar a la tabla de Airbnb Ciudad de México, es decir, a BD0. Eso lo hago con un join, ya lo vimos en clases anteriores. Me tomo BD0, o sea que es la tabla, el data frame de Airbnb Ciudad de México. Le voy a aplicar un join. ¿Qué join le voy a hacer? Le estoy diciendo, jala la información de BD1. BD1 son las alcaldías, es esta tabla. Set index, o sea, ¿cuál va a ser mi columna join de BD1? Neighborhood, esta, la de alcaldías. ¿Cuál va a ser la columna join de BD0, es decir, de Airbnb Ciudad de México? Va a ser vecindario alcaldía nuevamente y con un tipo de join de inner, un join interno. Todo lo que obtengas del resultado, guárdamelo en Airbnb. Incluso antes de hacerlo, les vuelvo a poner los nombres de las alcaldías, perdón, de las columnas, los campos de Airbnb Ciudad de México, para que los podamos comparar. Aquí están. Estos son los nombres. Y ahora sí, voy a ejecutar esta instrucción. Recuerden, el resultado lo estoy guardando en un nuevo data frame que se llama Airbnb. Puedo ver, a ver,
Primero les voy a mostrar los nombres de Airbnb. Primero les muestro los nombres. Pueden ver que los nombres de Airbnb son casi los mismos que de BD0, Airbnb Ciudad de México, pero me está aumentando una columna, que es la description, que fue la que jalé de acá, de la de alcaldías. Ya me llevé esa información. De hecho, si me fijo en Airbnb, la columna descripciones, o sea, en esta que acabo de crear, me fijo en su columna description y le aplico un set para que me quite duplicados. Pueden ver que aparecen las 16 delegaciones. Lo llené con las 16 delegaciones. Recuerden, set sirve para convertir este animal que está acá, me lo va a convertir en un conjunto. Y como los conjuntos no aceptan duplicados, es como si le hubiera aplicado un unique DR. Pues me está devolviendo los nombres únicos. ¿Correcto? Bueno. Ahora, esa última columna, la columna que se llama description, me estorba. ¿Por qué? Porque todas las columnas, bueno, de hecho esta se llama description, pero en tipo de habitación y en tipo de propiedad se llaman descripción, no se llaman description. Lo pueden ver acá directamente. Dame el de alcaldías. F9, F5, perdón. Se llama description. Y el de tipo habitación. F5. Se llama descripción. Cambio el nombre. La cosa es que description no me está diciendo mucha información. Le voy a cambiar ese nombre en vez de que se llame description. Le voy a cambiar el nombre, que se llame un nombre más mnemotécnico, alcaldías, descripción de las alcaldías o algo así. Aplico la función rename a Airbnb, que es este data frame, el nuevo, el que ya acabo de formar con el join. Le aplico la función rename, que me sirve para renombrar objetos. ¿Y qué tipo de objetos le voy a renombrar? Las columnas. Le doy de comer un diccionario. Un diccionario donde la llave es el nombre de la columna que quiero cambiar, description, y el valor de ese diccionario es el nuevo valor que quiero que tome, el nuevo nombre que quiero que tome esa columna, alcaldía, descripción. El in place, bueno, ese ya se los he explicado en clases anteriores, significa que no me cree una copia del data frame, sino que al original que yo tengo, me lo sustituya con este nuevo parámetro, con este nuevo nombre de la columna description. Ejecuto. Y les muestro ahora los nombres ya actualizados. Fíjense cómo el último nombre ya no se llama description, se llama alcaldía descripción. ¿Correcto? Y entonces en Airbnb, en el data frame Airbnb, yo ya tengo la descripción de las alcaldías. Ya no tengo nada más los códigos, sino ya tengo el significado de ese código. Lo mismo lo voy a hacer con los otros dos data frames. A Airbnb, que es el que ya tengo, le voy a unir el elemento número 3 de la lista BD. El elemento número 3 a quien correspondía al tipo de habitación. Se indexa con un 2, ya lo saben, porque Python empieza los índices desde 0. Ay, no sé qué no sé qué apretó por ahí. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué índice voy a utilizar ahora? Voy a hacer un names, un bd2.columns. Voy a preguntar cómo se llaman las columnas de bd2. Se llaman tipo de habitación, que es el código, y la descripción. Entonces, cuando hago el join, le estoy diciendo de esa tabla, de la de tipo de habitación, la columna join que voy a ocupar va a ser tipo-habitación. Y la columna join que voy a ocupar para Airbnb va a ser room type. Son los códigos. En tipo de habitación, repito, yo tengo los códigos, que son 4 códigos, me parece. Y en room type tengo también esos 4 códigos. ¿Cómo voy a hacer el join? Con un inner.
Así que básicamente lo que me voy a hacer es llevarme la descripción del tipo de habitación por código, me la voy a llevar a la tabla de Airbnb, utilizando como joins los códigos de los tipos de habitación. Ya todo esto lo hemos visto. Ejecuto, vuelvo a renombrar esa columna que me jalé se llama descripción porque así se llamaba en BD2, descripción. La voy a llamar tipo de habitación, descripción. Y les muestro el resultado. Aquí está. Venía alcaldía descripción, que fue la que creamos hace unos minutos, y esta que es la que acabamos de crear. Tipo habitación descripción. Voy a hacer lo mismo con la tercera. La tercera tabla, ya se imaginarán que esto se puede hacer más rápido creando funciones. Ya imaginarán que se puede ir construyendo, reconstruyendo así. Ahorita ya no lo hice con funciones, solamente para mostrarles el espíritu, el esqueleto del programa. Nuevamente, en Airbnb, le voy a hacer un join. Ahora con la cuarta tabla, la tabla 4 es la de tipo de propiedad. El join que voy a utilizar del tipo de propiedad se llama tipo-de-propiedad. Entonces lo pueden ver. bd3.columns. Ahí está. Ejecuto. Tengo tipo de propiedad, tipo-de-propiedad y descripción. Nuevamente, este es el código. Este es el que aparece también en Airbnb. Y esta es la descripción. Esta es la información que me quiero llevar. Entonces, ya ustedes pueden revisar el código por su cuenta. Ejecuto. Y en este momento ya tengo alcaldía, descripción, que es el nombre explícito de cada aldea, ya no es de cada alcaldía, ya no es el código numérico. Tipo de habitación, descripción, que ya es el tipo de habitación explícitamente, ya no es el código. Y tipo propiedad, descripción, que nuevamente ya no es el código, ya es la descripción como tal. Y ojo que no me perdí de las otras columnas, la columna de alcaldía, los códigos de la columna de alcaldía, los códigos del tipo de propiedad y los códigos del tipo de habitación siguen vivos, no los eliminé. De alguna manera nada más estoy decodificando. Finalmente voy a añadir una nueva columna a la tabla Airbnb, a esta que ya está acá. Voy a añadir una nueva columna que se va a llamar descripción extendida. Esto ya también lo sabemos hacer. ¿Cómo la voy a formar? Va a ser un string. Voy a concatenar varios strings. Primero, el identificador de la vivienda en Airbnb. Es esta frase. El identificador, el ID de la vivienda. Le voy a concatenar con el ID de la vivienda. El ID es un entero, entonces lo voy a convertir a string. Con eso ya tendría pegado, ya tendría el identificador de la vivienda es tal. Bueno, más bien aquí lo que diría la vivienda con identificador tal y sigo concatenando. Está en, ya saben el significado de estas diagonales, es para poder hacer un salto de línea. Está en Airbnb, la descripción de la alcaldía. Luego, punto. Es una o es un, el tipo de propiedad por descripción, la descripción del tipo de propiedad y finalmente la frase del tipo de habitación y concatenamos el tipo de habitación, la descripción del tipo de habitación. Van a ver, F9, ejecuto, ya está. Y voy a pedirle de Airbnb para que vean la respuesta muy cómodamente. Voy a pedir que de la nueva tabla, de la tabla Airbnb, jale únicamente las columnas del ID y la descripción extendida, la que acabo de crear. A esa información, a esa subtabla, por así decirlo, la voy a llamar tabla de DSCRP. Voy a ejecutar. Y aquí se las muestro en el explorador de variables. Se llama tabla DES. Aquí está. Para que vean la nueva fila que creé.
Aquí se ve todavía fea. Ay, no. No la quiero extender. Sí. Esta es la nueva columna que añadí. De Airbnb ID, es el número de ID, está en Cuauhtémoc, es un departamento de tipo habitación privada. Digo, obviamente tiene sus problemas, ¿no? Aquí me aparece A, debería ser un AN. No importa. O sea, se entiende la idea de lo que se escribió. ¿Correcto? Y entonces ya tengo una descripción completa que me dice en dónde está, una descripción humana que me dice en dónde está la vivienda, qué tipo de vivienda es y qué tipo de habitación es. ¿Vale? Vamos a cerrarlo. Información, recuerden, este data frame que acaban de observar, lo guardé aquí, en tabla descripción. Entonces ya vieron cómo a partir de la información que yo tenía en SQL, la pude llevar a Python y aplicarle conocimientos que yo ya tengo de Python. En este caso fue una unión de tablas. Sobra decir, ya lo comenté hace un rato, que esa unión de tablas se pudo haber hecho directamente en SQL utilizando la función read-SQL. Se pudo haber hecho eso. No lo hice, ¿por qué? Porque lo que quiero dar a entender es, muchas veces les he comentado, no se casen con un lenguaje de programación. O sea, tanto en SQL se pudo haber hecho esto que acabamos de hacer, pero en Python es más natural la forma en la que se hace. No se diga en R. Ven que les he comentado varias veces, para los que han estado en los cursos conmigo, que a mí me gusta más hacer el procesamiento con R. Entonces yo preferiría desde R leer a SQL, después la información devolverla por ejemplo, a SQL o a un CSV y de ahí recuperarla con Python para poder hacer los análisis. Entonces no se casen con un solo lenguaje de programación. Pero en fin. Entonces recordemos, un recuento nada más de lo último que hicimos. En este data frame yo tengo esa tabla en donde aparece únicamente el ID y me aparece la descripción explícita de la vivienda. Vamos con la última parte, creación y llenado de tablas. ¿Cómo se crean y cómo se llenan tablas? Hay dos formas, básicamente. Vamos a tener dos formas, déjenme. Lo voy a dejar hasta acá. Sí, hasta acá está. Esto ya está de más. Lo borro. Hay dos formas para hacer llenado de tabla. Llenados de tablas. La primera, puedes crear una tabla directamente desde Python en SQL. Digamos que ya tienes la información. Por ejemplo, en este caso yo tengo esta información, la de tabla descripción, tabla desc. Yo ya tengo esa información y digamos que me la quiero llevar a la base de datos, a la base de datos sesión 17. La quiero llevar para acá. Entonces, hay de dos sopas. Así como lo quiero. Bueno, de hecho, hay más, hay como de tres al menos. Una puede ser que este data frame lo guarde como un CSV y después aquí le hago un create table como lo que hicimos, como lo que hice al principio de la sesión, cuando la creé estas 4 tablas, y después con un import, como el que venía por acá, el que le hacía aquí en import, la puedo llenar. Es una manera. Pero lo queremos hacer desde Python, tocar SQL lo menos necesario. Ya vieron que hasta ahorita no nos hemos metido a la intimidad de SQL, únicamente hemos estado trabajando desde Python. Entonces, una opción puede ser que te crees una tabla vacía aquí en Python y que después la llenes, que después llenes llenes esa tabla vacía con la tabla que ya tienes construida. Pues voy a mostrar cómo se hace primero de esa manera. Voy a mandar a llamar mi conexión. Nuevamente la voy a abrir. Voy a abrir la conexión, voy a abrir la interactividad porque como voy a crear una tabla, voy a interactuar directamente con la base de datos. Y ahora la orden de ejecutar que le voy a dar es create table. Esa tabla se va a llamar mi tabla. Y como vieron hace un rato al principio de la clase, cuando les había mostrado esta parte del código, cuando ustedes crean una tabla en SQL, tienen que decir el nombre y entre paréntesis tienen que poner los nombres de los campos, de las columnas, y qué tipo de dato es el que va a recibir ese campo. Así que básicamente lo que voy a hacer es casi como tener esta oración como un string en Python. Recuerden, create table, el nombre de la tabla que voy a crear,
las variables, los campos que va a tener esa tabla y el tipo de campo, el tipo de dato, el tipo de variable de cada uno de esos campos. Y aquí está. Create table, la tabla se va a llamar mi tabla y únicamente le voy a poner 2 columnas. Van a ser ID, que es de tipo, lo voy a manejar como un tipo de carácter variable, y descripción, que va a ser un texto porque es algo larguito. Lo que quiero hacer es crear esta tabla y después llenarla con esta data frame. Voy a cerrar la interacción, voy a guardar los cambios y voy a cerrar la conexión. Entonces ejecuto toda la celda de una vez. Ustedes pueden ver dónde está, aquí está. Pueden ver, nada más tengo 4 tablas. Lo voy a ejecutar acá. Espero a que terminen. Ya terminó. Me vengo para acá. Hago un refresh en tables. Y pueden ver que ya está mi tabla. Es la que acabo de crear. De hecho, le puedo preguntar qué tiene. Pues está vacía, nada más la creé, pero no la llené de datos. Pero me van a aparecer 2 columnas, que son las 2 que le indiqué. Una que se llama ID y otra que se llama descripción. Ejecuto. F5. Y aquí está. Una tabla vacía, no tiene nada, pero una columna se llama ID, la otra se llama descripción. Entonces, creé la tabla. Repito, este es un método para crear y llenar tablas en SQL desde Python. Creé la tabla desde acá. Ahora la voy a llenar. Para eso, coloqué esta línea, num_table, una variable, un objeto. ¿Qué es lo que le voy a poner ahí? De hecho, esto tiene que venir así. Le voy a poner el nombre de la tabla con la que voy a llenar. Perdón. El nombre de la tabla que voy a llenar. La tabla se llama mi tabla. Mi tabla. Esta es la tabla que voy a llenar. ¿Vale? Voy a ejecutarlo. Listo. Ya ejecuto. Y ahora voy a crear un motor. Crear motor. Para eso es que necesitaba este que está acá. Esta función, la de crear motores. Básicamente lo que les voy a decir es otra forma de crear las conexiones. Pero como que teníamos acá, los con que teníamos acá, estos, con la función connect, pero ahora lo voy a hacer con la función create engine, crear un motor. La sintaxis como es ahora. Bueno, la sintaxis es de esta manera. Se escribe, esto va sí o sí. PostgreSQL más PSICO 2. Esto puede variar. Aquí tienen que meterse a la documentación de Create Engine. Esto puede variar dependiendo del tipo de SQL que estén manejando. Yo estoy manejando el de Postgres, que es el de pgadmin. Y ¿qué vamos a poner? Saidata.py es el nombre del usuario. Es el nombre del usuario con el que voy a entrar. Su contraseña, ABCDE. El servidor, que es un servidor local, el localhost. Todo esto, recuerden, lo configuramos desde que creamos el servidor, que creamos el database y que creamos el usuario en los primeros minutos de esta sesión. 2 puntos. El puerto, por eso les dije hace un rato, tomen en cuenta cuando crearon cuando crearon el servidor, cuando crearon la base de datos, les proporcionó un puerto por default, 5432. Si quieren posteriormente, regresense al inicio de este video para que vean cómo se lo hizo, para que vean que no los estoy engañando, que se les indicó que este puerto, el 5432. Y finalmente, la base de datos, sesión 17, es la base de datos. Así que voy a crear el motor. Y listo, ya creé el motor. Casi que estoy iniciando la conexión nuevamente, pero ahora mediante la función Create Engine. Déjenme lo omito. Ahora, voy a hacer todos estos comandos, digamos, ya no los voy a explicar uno por uno, pero voy a explicar nada más algunos, así de rápido. Estos, por ejemplo, los primeros 3 son obligatorios. Estoy nuevamente haciendo una conexión, pero con el motor. Aquí creé el motor y aquí voy a hacer la conexión con el motor. Ya se lo saben, lo que hace es para crear la interactividad. Con voy a comunicarme con el sistema. Tengo la impresión de que este output, IO,
es para que la siguiente sintaxis no se modifique, o bueno, sea independiente del sistema operativo con el que estás trabajando, ya sea Linux, ya sea Windows o ya sea Mac. Así que estos son de ley. Y en donde podemos jugar son con estos. Aquí es en donde vamos a jugar ahorita. Me voy a tomar la tabla que creé hace un rato, esta. Recuerden que aquí nada más tengo el ID y esa frase larga. La tengo en tabla de desk. Entonces la voy a mandar a llamar. Recuerden que es un data frame, tiene objetos, tiene funciones de pandas. Y le voy a aplicar la función toCSV. El output, que fue el que creé aquí arribita. El separador va a ser por espacios. No voy a llevarme los encabezados y no voy a llevarme los índices. Esta es por default también. Y esta es por default también. O sea, todo esto de aquí con lo que puedo jugar es con esto. Los voy a ejecutar. Ay, algo no ejecuté. Creo que estas no las había ejecutado, estas tres. Ahí está. Ejecuto estas. Ya está. Que no las había ejecutado. Y aquí es en donde voy a hacer el llenado. Justo aquí es en donde hago el llenado. Le estoy diciendo que copie la salida, el output, que es casi como decirle que copie la información del data frame de la información que tiene acá, y la va a pegar ¿en dónde? En el objeto nom tabla. Pero el objeto nom tabla, ¿quién era? Es es mi tabla, es esta tabla, es donde andas, es esta tabla que es una tabla vacía. Aquí es en donde le estoy diciendo que me lo vaya a llenar. Repito, nom tabla es mi tabla y mi tabla es esta tabla vacía. Cuando encuentres cosas nulas, ponme nada más espacio vacío y guárdame los cambios. Ejecuto, bueno, cierro la interacción y cierro la conexión. Ejecuto. Ya está. Me voy a venir por acá, a SQL, y nuevamente voy a ejecutar esta orden. F5. Y como pueden ver, ya me llenó la tabla. Ya no es una tabla vacía. Ya hice un llenado de tabla, una creación y llenado de tabla. Esta es una manera de hacer creación y llenados de tabla. Hay otra, existe otra que pudiera ser un poco más rápida, más corta en el sentido de ahorrar código. La voy a mostrar. Por lo pronto, me voy a regresar para acá. Creación y llenado de tabla. No, esto ya no me sirve. Repito, hago un resumen rápido de lo que hicimos hace un momento. Lo que hice fue crear una tabla desde Python, una tabla vacía, la cual llamé mi tabla. Lo hice explícitamente, dije quiénes eran sus columnas, quiénes iban a ser sus columnas y después la llené. La otra forma es directamente desde el data frame crear la tabla directa, sin tener que pasar por esta orden. En nom tabla, aquí le voy a poner otro nombre, nueva tabla, la voy a llamar nueva tabla. Así se va a llamar la nueva tabla que voy a crear aquí. Ustedes pueden verlo, hago un refresh para que vean que no hago trampa. Siguen siendo 5. Esta 5. Pero voy a crear una sexta que se va a llamar nueva tabla. Vuelvo a jalar el engine. Voy a volver a abrir, a crear el motor. Listo, ya lo creé. Y ahora esta orden, esta que tenían hace unos segundos, que tenían comentada, es con la que voy a hacer el truco. Table description if. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que eso sí no se los había comentado. Cuando tú tomas un data frame, por ejemplo, en este caso, ustedes saben que si le aplico un encabezado de tamaño 3, por ejemplo, me devuelve los primeros 3. Me devuelve los primeros 3 renglones. ¿Qué pasa si le pongo un 0? Lo que me va a devolver son los encabezados, ID y descripción extendida. O sea, hacer esto es lo mismo, bueno, es equivalente a hacer esto.
pedirle los nombres de los encabezados. ID de descripción extendida. O sea, es otra forma de pedir los nombres de las columnas. ¿Sale? Déjame borrarlo. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que se fije en los nombres de las columnas de esta tabla. De la tabla que tenemos aquí arribita, de esta. Fíjate en los nombres de las columnas. Y pásamelas a SQL. ¿Cómo me las vas a pasar? Con nom de tabla, nom-tabla, que es nueva tabla, o sea, así lo vas a llamar, la nueva tabla que vas a crear, tomando el motor, y si existe esa tabla, reemplázamela. Solamente es para proteger. En este caso yo sé que no existe, así que no hay ningún problema. No te traigas los índices, que no tiene índices porque en realidad nada más son los encabezados. ID y descripción extendida. Entonces, vean, ejecuto. Ya abrí, ¿verdad? El motor. Sí. Yo tengo la impresión, ¿verdad? De que ya creé el motor. Se ejecutó esta. Ajá, ya terminó. Me voy a SQL y hago un refresh aquí. ¿Dónde quedó? Ay, no me lo quiso. No lo creó, ¿verdad? Déjenme ver. Ah, ok. Entonces todavía no lo ha creado. No sé, pensé que ya lo había creado con él, me confundí. Lo único que está haciendo es crearme el espacio, entonces. A ver, refresh, nada más para asegurarme. Sí, todavía no lo hace. Bueno, continúo explicando. Bueno, eso ya lo saben hacer. Bueno, ya expliqué qué era. Con este establezco la conexión con el motor y la interactividad y la comunicación con el sistema operativo. De aquí, esto lo voy a dejar igual. Sí, esto se queda igualito. Le estoy diciendo, tómate la tabla de descripción a un CSV, bla, 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 bla. Esto se mantiene igual como lo teníamos hace un rato. Incluso esto también. Aquí es en donde ven que les había dicho que se hace el llenado. Se hace el llenado en la tabla, nombre de la tabla, se va a llamar nueva tabla. Se va a llamar nueva tabla. Y los NAs que sean simplemente espacios. Y luego voy a tener que guardar los cambios. Ah, esto fue lo que no hice. No he guardado el cambio, por eso es que no se me ha aparecido acá. Guardo los cambios, cierro la interactividad y cierro la conexión. Entonces voy a ejecutar desde acá. Todo lo anterior ya lo hice. Ya hice este. Voy a ejecutar desde acá. Ejecuto. Terminó. Ahora sí me vengo para acá. Refresh. Ah, caray, no me lo dejó. No me dejó hacerlo. Déjame pensar rápido, ¿por qué no? ¿Por qué no lo quiso hacer? Reviso, tabla de descripción. Digo, ya saben que a veces es bueno que pasen este tipo de errores. Que pasen este tipo de errores para que vean precisamente a lo que se pueden llegar a enfrentar. Pues, buscar de pronto soluciones rápidas. O qué es lo que pudo haber sucedido. Nombre de la tabla, engine, si existe, reemplázala. Tabla desk, eso está bien. Engine connection, ajá. La salida está bien hasta acá. Nom tabla, este es el que me hace un poquito de ruido. Nom tables, que es este. Ahora lo voy a ejecutar todo de golpe. Pues parece que ya hizo todo. Refresh. Ah, ya está. Tengo la impresión de que en una de esas, esta es la que no había ejecutado entonces. Esta que está acá. No lloró porque ya existía el nom table. Ya tenía un valor que era el antiguo, ¿no? Mi tabla creo que era hace un rato. Ejecuté todo de golpe y si lo jaló, tengo la impresión de que fue por eso, que no había hecho esta actualización. Pero bueno, ya tengo 6 tablas y la nueva tabla es esta, new table, nueva tabla. La muestro, nueva tabla. Y es que es exactamente la misma que está acá, ¿no? Ya tiene la misma información. F5. Tiene la misma información porque básicamente las dos tablas las creé desde el mismo data frame, por eso es que jaló la misma información. Y listo. Bueno, esto sería todo. Ya con esto tienen para ver cómo se maneja, cómo se puede interactuar, cómo puedo poner a interactuar a Python con
con SQL, en particular cómo podemos interactuar a Spider con PGAdmin 4, con Postgres SQL en general. Y bueno, les comento, no son las únicas funciones. Se puede hacer, por ejemplo, también esta función tiene una versión, la PSI, tiene una versión parecida, pero de hecho, este PG que está acá es por PGAdmin, esta P es por Python. Entonces, esta función, o este módulo, esta librería, tiene una versión para MySQL. Entonces, se pueden hacer, incluso también la hay para SQL Lite. O sea, hay para muchas cositas, para muchos tipos de SQL. El más sencillo de todos es este último, el de SQL Lite. Ese digamos que es el más sencillo. De hecho, con ese ni siquiera es necesario tener instalado PGAdmin para trabajar. Ya es cosa de que se pongan a investigar ustedes por su cuenta, pero ya vieron cómo el tipo de trucos que se pueden hacer, el tipo de trabajo más bien que se pueden hacer, en particular cosas que se pueden salvar, es esto de la lectura de las tablas. En resumen, leí las tablas directamente desde el servidor sin pasar por CSV, se puede hacer lectura filtrada, básicamente todos los tipos de filtros se pueden realizar, incluso en Read SQL, aquí le pude haber puesto un join, pero en lenguaje SQL, recuerden cómo se hacen los joins en SQL, en PGAdmin, en Postgres. La interacción, lo que les decía, a mí, por ejemplo, esto se les quise mostrar, del procesamiento, se los quise mostrar, porque a mí me gusta más hacer los joins en Python que en SQL, que son muy parecidos. Es nada más por el puro uso de trabajarlo con Python, pero en realidad son muy parecidas las sintaxis. En fin, o sea, pude hacer la acción desde acá. Me lo llevé utilizando pandas, me lo llevé a algo que yo ya sé trabajar, que son los data frames de Python, y desde ahí ya le puedo empezar a hacer un montonal de cosas. Ya desde el momento en el que lo tengo como pandas, esa información que venía originalmente de SQL, ya la puedo manipular dentro de pandas. Ya puedo hacer con Seaborn, con Matplotlib, con Plotly, ya puedo hacer gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, tengo la impresión, estoy casi seguro de que todo esto lo pueden hacer independientemente de Spider. O sea, todo lo que acabamos de ver se lo pueden llevar a Jupyter, no hay ningún problema. A VS Code, no hay ningún problema. Y finalmente, cómo se crean y se llenan tablas directamente en SQL, pero utilizando como motor a Python, como cerebro. Eso sería todo por esta sesión número 17. Espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención y nos vemos, espero que nos escuchamos próximamente. Hasta luego y muchísimas gracias.